Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un placer siempre trabajar contigo realmente. Es un placer porque ya hemos compartido muchas actividades académicas y que tienen que ver con litigación, con cibercrimen, y siempre se aprende, ¿no? Retroalimentamos nuestras experiencias entre colegas y eso está bueno. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Es raro estar así online porque estoy acostumbrados a tenerlo siempre frente a frente y debatir acaloradamente frente a frente. Ya viste que se conectaron tres personas conocidas de diferentes lugares de la Argentina y desde otros países de Latinoamérica que conozco, y a los que no conozco, bueno, bienvenidos a esta clase, o vamos a decir intercambio, ¿no? de experiencias entre colegas, pero que sí hacen a lo que es la necesidad de tecnificar el uso de ciertas y determinadas reglas en un juicio oral. No es lo mismo oralizar, como seguramente lo habrán visto con las colegas en las sesiones anteriores. No es lo mismo oralizar que realmente utilizar destrezas de litigación en un juicio oral. Creo que eso aumenta, potencia, capitaliza un caso sólido, hace que el caso sea, si es sólido, hace que si se sabe litigar y se presenta como se tiene que presentar en juicio, y si se utiliza todo lo que nos ofrece la oralidad y la litigación, el caso se fortalece claramente. Sé que muchos de ustedes ya tienen conocimientos en litigación, otros quizás recién se inician, pero lo cierto es que cuando todos estamos en la cancha, cuando todos estamos en juicio, nos damos cuenta muchas veces que todo lo que aprendimos en la práctica, en los cursos, de forma teórica, cuando estamos en los juicios se hace más difícil. Uno lo escucha y dice, esto es una pavada, esto lo puedo hacer, tengo experiencia y demás, pero la realidad es que al menos a mí me pasa que cuando estoy en la cancha se me hace realmente difícil, y por eso siempre y constantemente estamos incitando y retroalimentando el entrenamiento en lo que es litigación oral. Bueno, ya habrán visto entonces ustedes la teoría del caso, las clases anteriores, que es nada más y nada menos que la hipótesis de investigación, tanto del fiscal como la defensa, cómo efectuamos el alegato de apertura. Seguramente habrán visto también cómo lo hacen cuando cierran, cuando terminan de hacer toda una relación de las pruebas que se convirtieron en pruebas porque antes era evidencia en el juicio oral, cómo se examina, cómo se prepara un testigo. Creo que la parte de contraexamen la tienen mañana, pero bueno, vale ahora comenzar con el uso de las declaraciones previas. Es decir, ¿cómo utilizamos las declaraciones previas y qué son las declaraciones previas? Bueno, en primer lugar, siempre hablando, digamos, de un sistema acusatorio, que es lo que ocurre en el marco de un sistema acusatorio. ¿Qué son las declaraciones previas? Porque estamos acostumbrados que en sistemas inquisitivos mixtos, donde en un juicio oral se replica absolutamente toda la investigación, ocurre claramente que se incorporan por lectura estas declaraciones. La incorporación por lectura de estas declaraciones no hace más que limitar la calidad de la información que le entra al juez al momento de dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, no es información de calidad. ¿Por qué no es información de calidad? Porque no está llevada a cabo en el juicio oral, porque no hay nadie que la controle, porque no hay inmediación, porque no hay contrariedad. Entonces, simplemente estos son límites fundamentales para decir que estas declaraciones previas, bajo ningún punto de vista, tienen ni deben que incorporarse por lecturas. Claramente, cuando comencemos a hablar de esto, no voy a hacer referencia ni al código peruano, ni al mexicano, ni el de Costa Rica, ni el de Argentina. Simplemente me parece que son técnicas que cada uno podrá bajar en su propio país y de alguna manera incorporarlas como prácticas.
¿Qué es una declaración previa? ¿A qué llamamos declaración previa? Bueno, como bien ustedes ven aquí, es toda la declaración que puede hacer un testigo, que puede hacer un perito, con anterioridad al juicio. Reitero, esto no es prueba y es claramente irrelevante el medio o el lugar de expresión donde fue realizada esta declaración. Esto puede ser en una comisaría, cuando se acaba de cometer el delito y el policía lo detuvo en flagrancia, entonces lleva a la comisaría a los testigos para que declaren. Puede ser también una declaración previa, los testigos que declaran ante la fiscalía, los testigos que declaran ante la comisaría, los informes periciales, los informes de peritos. ¿Por qué? Esto que nosotros estamos acostumbrados a llamar la pericia. La pericia se transforma en pericia justamente luego que el perito declare en el juicio oral. Eso es lo que le da forma de prueba, la producción de esa evidencia antes del juicio que se transforma en prueba durante el juicio oral. Entonces, lo que yo tenía antes como un informe técnico, que muchas veces nosotros lo llamamos pericia de antemano, no es una pericia. La pericia se transforma en tal cuando el perito declara ante el juicio y dice exclusivamente, expresamente, cuáles son las conclusiones acerca de lo que el fiscal o que la defensa le mandó a ejecutar, cuáles son, digamos, la forma o la procedibilidad en que llevó a cabo esa pericia, cuáles son los elementos que tuvo en cuenta, si ese perito estuvo acompañado de otra persona para llevar adelante ese informe final. Todo esto es lo que tiene que decir, como vamos a ver ahora, los peritos durante el juicio oral. Ahora bien, entonces, ¿es toda forma de exteriorización de voluntad del sujeto, como sea que haya quedado registrada? ¿Puede haber quedado registrada en una grabación? Sí. ¿Puede haber quedado registrado quizás en un libro que escribió el testigo con anterioridad a haber efectuado ese informe? Sí. Ahora, lo que sí es muy importante, y esto lo tenemos que claramente adaptar a cada uno de los procesos penales, ya sea de cada una de las provincias, de cada uno de los países, lo que sí es sumamente importante es que esta declaración previa vamos a necesitar que el juez la admita seguramente en una audiencia anterior al juicio oral, ¿sí? Para determinar la pertinencia y para determinar su procedencia durante el juicio, su uso durante el juicio. Esto sé positivamente que no es lo que ocurre en todos los países, creo que hasta en Perú, creo que si mal no recuerdo, no hace falta que haya una admisión previa por parte del juez para utilizar estas declaraciones previas, ¿sí? En otros países sí. Y lo más importante es que bajo ningún punto de vista puede sustituir la declaración en juicio, salvo excepciones, pero en términos generales y en reglas generales no puede claramente sustituir la declaración oral frente al juez, en el juicio oral. Bien, ¿qué uso legítimo se puede darle el litigante en un juicio oral? Bueno, las declaraciones previas yo creo que antes del juicio sirven para dos cosas, y ustedes corríjanme si me equivoco o si ustedes tienen alguna otra experiencia. Primero creo que es un material básico para que la Fiscalía o la Defensoría comience a trabajar sobre su teoría del caso, sobre su hipótesis de la investigación. Es decir, vamos a tener declaraciones que quizás se han recibido en la comisaría o la Fiscalía va a recibir ciertas declaraciones previas al juicio y que van a ser utilizadas en el juicio, ya vamos a ver para qué se utilizan en el juicio, y esto nos va a permitir ir armando, ir formando nuestra teoría del caso. Estas declaraciones previas muchas veces también nos sirven como para introducir una especie de
preparación del testigo en el juicio, es decir, a través tanto de esta declaración previa como alguna declaración o entrevista posterior que tengamos con el testigo, seguramente vamos a poder saber concretamente, a raíz de lo que él nos expresa, qué es lo que él va a decir en juicio. ¿Qué es lo que sabe concretamente? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que no recuerda? Ya quizás vamos a tener, digamos, una vez que preparemos al testigo o que le recibamos esta declaración en sede de fiscalía o defensoría, vamos a tener una especie de idea de qué es lo que el testigo recuerda, qué es lo que el testigo sabe con relación a una porción específica de mi teoría del caso. Como habrán visto ayer, el hecho de preparar un testigo bajo ningún punto de vista quiere decir que yo le tenga que decir qué es lo que tiene que decir en el juicio. Simplemente es preguntarle qué es lo que recuerda de lo que vio, de lo que presenció, ¿sí? O del informe que realizó, cualquiera sea él. Entonces, me sirven claramente como un material de trabajo básico para saber en qué lugar de la teoría del caso puedo ubicarlas o qué porción de mi hipótesis de investigación refuerza, pero fundamentalmente en el juicio oral sirven solamente para dos cuestiones. Para refrescar la memoria de los testigos y de los peritos, y para evidenciar alguna inconsistencia o contradicción de peritos y testigos. Es decir, de la única manera que yo voy a poder mostrar y hacer valer esa declaración va a ser pura y exclusivamente cuando necesito que el testigo refresque su memoria. Es por lo general que esto lo hacemos en los exámenes, es decir, cuando estoy examinando a mi testigo y se olvida de una porción muy importante de mi teoría del caso, y cuando quiero demostrar una contradicción, una inconsistencia entre lo que el testigo está diciendo en el juicio y lo que dijo en algún momento en una declaración previa. Esa inconsistencia la voy a necesitar plasmar yo, por ejemplo, como fiscal en un juicio cuando mi testigo se está contradiciendo, y no, por lo general esto ocurre cuando se está contraexaminando al testigo de la contraparte, ¿sí? En donde yo advierto puntualmente que ese testigo está diciendo una cosa absolutamente contraria de la que dijo en su declaración previa. Entonces es allí donde vamos a ver ahora de qué forma usamos estas declaraciones para dejar plasmada esa inconsistencia o esa contradicción. Por eso es tan importante leer las declaraciones previas, por más que no las hayamos recibido nosotros o nuestro equipo de trabajo. Es muy importante, más allá que en el juicio es donde realmente pasan las cosas y la prueba se termina de alguna manera de llevar adelante y de producir, de convertir en prueba en el juicio oral, es sumamente importante que nosotros le demos validez, le demos importancia a la lectura de estas declaraciones previas, porque nos puede servir perfectamente para que su utilización mantenga, digamos, o plasme una contradicción en la teoría del caso de la contraparte. Ahora vamos a ver. Bien, entonces, como les decía, en primer lugar, usamos estas declaraciones previas para mejorar la memoria del testigo. Básicamente, el objetivo, el fin fundamental es que se mejore la calidad de la declaración del testigo que no recuerda un punto específico de mi teoría del caso, ¿sí? Entonces, con esta declaración previa solamente le voy a permitir recordar, ¿sí? Porque, como nosotros sabemos, y esto quizás da para otro curso en donde podemos discutir y profundizar un poco más acerca de esto, la memoria humana tiene fallas, tiene límites, ni hablar cuando pasa un tiempo prolongado desde que ocurrió el hecho hasta que se lleva a cabo el juicio. Se refresca la memoria técnicamente, como bien les dije con anterioridad, en el examen directo. Ahora bien,
Esto es estratégico, porque tanto las declaraciones previas, la utilización de las declaraciones previas para refrescar la memoria, como para establecer contradicciones, trae costos altísimos, ¿sí? Trae costos, porque si mi testigo está relatando un hecho que ocurrió y yo advierto que hay un aspecto de su relato que no me dice una circunstancia que ahí estratégicamente tendré que valorar si es importante o no es importante para mi teoría del caso. Si la respuesta es no es importante, el consejo es no hago uso de esa declaración previa. Si realmente se está, no recuerda si el hecho ocurrió a las 7 de la tarde o a las 7:10, y a mí en realidad no me cambia en lo más mínimo en mi teoría del caso ese dato, no utilizo esa declaración previa. Porque, ¿qué significa la utilización de esa declaración previa para refrescar la memoria de mi testigo? Básicamente lo traduzco en, el testigo de la fiscal no se acuerda, no es creíble su declaración, ¿sí? No es sólida su declaración. Entonces, la utilización de estas declaraciones tiene que ser específicamente cuando mi testigo no recuerda un punto fundamental, como vamos a ver ahora en el ejemplo. Como les decía, esto tiene costos altos, así que estratégicamente decidiremos como litigantes si la presentamos o no la presentamos. Lo que nos debemos preguntar también, y esto quizás vale después para continuar haciendo las preguntas, ahora vamos a ver si es razonable que el testigo no recuerde, es decir, un policía que es mi testigo estrella, el testigo estrella de la fiscalía, que lleva adelante cantidad, 10 procedimientos o allanamientos por día de robos y hurtos, como el caso de Arsenio Lucas, que ahora vamos a ver el ejemplo, es lógico que no lo recuerde, y bueno, quizás sí, y esto hay que dejarlo plasmado, ¿no? No hay que dejar que después se imagine que porque ese policía, que es el testigo estrella, se olvidó una cuestión importante de mi teoría del caso, porque en realidad tiene tanta cantidad, o lleva adelante tanta cantidad de procedimientos, que es obvio que no recuerde a rajatabla cada uno de ellos. Eso lo tenemos que nosotros, y ahora vamos a ver cómo, dejarlo reflejado en el juicio oral. Y aquí hay algo que me parece muy importante. El testigo no recuerda o no está bien realizada la pregunta. Esto es algo que es fundamental. Muchas veces se ve en los juicios que los litigantes, apenas el testigo no puede contestar una pregunta que hizo cualquiera que sean las partes, inmediatamente recurre a la declaración previa. Error. ¿Por qué error? Porque lo que nosotros nos tenemos que preguntar primero, antes de acudir inmediatamente al papel que estamos todos acostumbrados porque nos formamos en el expediente escrito, es la pregunta, ¿la hice bien? La pregunta del examen está bien formulada, quizás es preferible reformular la pregunta, pensar 2 segundos y reformular esa pregunta que acudir al papel, ¿sí? Quizás acudir o, digamos, aceptar un error de uno en cuanto a lo mejor no fue clara la formulación de la pregunta, tiene menos costos que acudir a un papel y que la persona o el testigo recuerde a través de la lectura del papel, pero no a través de la pregunta que le hizo el litigante. ¿Sí? Bien, claramente hay un método para refrescar la memoria. Es decir, no es que nosotros le preguntamos y el testigo no recuerda, inmediatamente le exhibimos su declaración. No, hay un método. ¿Que está escrito? No, no está escrito, pero las prácticas de la mayoría de los sistemas digamos, de los países regionales utilizan este tipo de prácticas. Vamos al ejemplo entonces del caso de Arsenio, ¿sí? El caso de Arsenio, vamos a suponer que Jorge Moreno
es el policía testigo, ¿no? que fue el que acudió a la Plaza San Martín a buscar el arma, el cuchillo, perdón, a buscar el cuchillo y que encontró ese cuchillo y que secuestró ese cuchillo. Esto es lo que nos dice el caso. Supongamos que en su declaración previa, el testigo relata lo ocurrido el día 4 de marzo y dice que fue a buscar el cuchillo y lo encontró en el centro de la Plaza San Martín. Eso es lo que tengo yo como declaración previa de Jorge Moreno, recibida frente a la comisaría o frente a la fiscalía, ¿sí? Sin embargo, cuando testifica el testigo en el juicio, termina diciendo que en realidad no recuerda si finalmente secuestró en este caso el cuchillo o no, porque se le mezclan con la cantidad de hechos, con los hechos que ha tenido en otro caso. Recordemos que este policía es un aprendiz que está en los casos de robos y hurtos, ayudando digamos, a Miguel Manrique, ¿no? que es el otro policía con quien él está aprendiendo, pero que lo está llevando a cantidad de procedimientos que tienen que ver con robo y hurto. Entonces, en el juicio, si bien describe cómo ocurrió toda la situación y su participación, no nos puede decir a ciencia cierta si secuestró o no secuestró ese cuchillo. Fíjense, un ejemplo burdo, ¿no? ¿Qué es lo que primero hago? ¿No? Escucho al testigo, y el testigo cuando va relatando, esto seguramente también habrán visto ayer, que el testigo va a ir relatando, vamos a ir testeando cómo es este testigo, y seguramente lo vamos a testear en la preparación del testigo, si es un testigo que puede, digamos, relatar sin necesidad de la intervención constante del quien examina, o si es un testigo que se pone nervioso y que requiere que le vayamos preguntando de a poquito para ir llevándolo a armar toda la porción de su relato acorde a la intervención de él en el hecho. Entonces, vamos al ejemplo, y el testigo, en este caso, no puede recordar con precisión sobre este punto específico, que es si secuestró el cuchillo en la mitad de la Plaza San Martín. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que primero hacemos frente a esta situación? Lo primero que debemos hacer, y esto es automático, y saben que en un juicio los tiempos son vertiginosos, lo primero es decir, voy a pagar este costo, voy a pagar este costo de refrescar la memoria. ¿Es importante para mi teoría del caso si el policía secuestró o no secuestró el cuchillo? Seguramente en este caso concreto la respuesta que nos vamos a dar es sí. Lamentablemente voy a tener que hacer uso a esta herramienta de que refresque la memoria, porque en su declaración previa dijo que había secuestrado ese cuchillo en la plaza. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos frente a esto, luego de nosotros respondernos sí, lamentablemente tengo que acudir a esta declaración previa del testigo Jorge Moreno, entonces es allí donde le preguntamos si recuerda haber prestado declaración en algún lugar. Es lo que nosotros llamamos el famoso puente de plata, ¿no? Le tendemos ese puente en donde le preguntamos, cuando el testigo está preocupado porque no puede recordar en ese instante, entonces es allí donde le preguntamos si le ayudaría a recordar, si le exhibimos esa declaración que fue prestada, si refrescaría su memoria el hecho de leer puntualmente qué es lo que dijo en la declaración previa, si lo haría recordar mejor, ¿sí? Ese sería entonces el segundo paso, perdón, me fui para atrás. Y en el tercer paso, entonces, sí viene la exhibición de esa declaración al testigo para que reconozca su declaración previa. Claramente, no podemos tomar la declaración, pararnos y exhibírsela.
Antes de esto le pido autorización al juez, le exhibo a la contraparte para que controle que efectivamente lo que le voy a mostrar es lo que digo que le voy a mostrar, y entonces allí es donde le pregunto al testigo si me podría decir qué es esto, ¿sí? Allá vamos. Entonces, ¿qué es esto? Cuando le pregunto qué es esto, el testigo me va a responder, es la declaración que yo presté frente al fiscal o frente al investigador de fiscalía. Muy bien, seguramente usted esta declaración, señor Moreno, se la habrán recibido inmediatamente después de que haya ocurrido el hecho, ¿no es así? Sí, claro, señora fiscal, esto fue inmediatamente después del hecho. La fiscal me llamó y me pidió entrevistarme y me recibió esta declaración testimonial. Entonces, señor testigo, entiendo que usted debe tener, en ese momento habrá tenido más que fresco los recuerdos acerca de lo que efectivamente ocurrió y su participación en ese hecho como para poder haber volcado todo lo que acababa de ocurrir. ¿No es así? Claro que sí, señora fiscal. Y seguramente a usted le han leído esa declaración luego de habérsela recibido. Sí, así es. La he leído yo y me la ha leído el escribiente. ¿Y usted la firmó? Sí, es así, yo la firmé. Y entiendo que si usted la firmó es porque claramente estaba sintiendo lo que decía en esa declaración. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Entonces, esto es exagerado, ¿no? Pero realmente lo solemos así. ¿Por qué? Porque la intención es que esa declaración previa adquiera una determinada validez, no por sí sola, pero sí para que él pueda refrescar la memoria. Entonces, esa declaración fue tomada en un contexto en el que el testigo acababa de venir de encontrar el cuchillo en la Plaza San Martín. Entonces, tenía la memoria súper fresca como para poder venir y contar la verdad. Contó la verdad, leyó lo que declaró y lo firmó. Bien, ahí entonces afirmé realmente qué es lo que él había declarado en la comisaría o en la fiscalía. Entonces, ahora sí viene la lectura. La exhibo y le pregunto, ¿podría usted leer para sí el párrafo resaltado? Fíjense, este es un extracto de la declaración de Jorge Moreno, que es el testigo del fiscal que surge del caso, ¿sí? Entonces, yo me tomé la molestia en el mientras tanto de que me daba cuenta que ese testigo no se estaba acordando y mientras que le hacía las preguntas para asegurar la escena de la declaración previa, me tomé el trabajo de subrayar con un resaltador qué es la parte que yo quiero que lea en silencio, ¿sí? Es la parte que no quiero que él exponga de alguna manera esta falta total de memoria. Entonces, lo que él va a leer para sí es: mi compañero me pidió que vaya a la Plaza San Martín, busque el cuchillo que la joven narró en su relato y encontré un cuchillo de 15 centímetros de mango negro tirado en el medio de la plaza, lo procedí a levantar siguiendo el mecanismo de cadena de custodia respectiva, así como elaborar el acta de hallazgo correspondiente, ¿sí? Esa es la declaración previa que yo mostré, subrayando la parte que necesito que él refresque la memoria. Una vez que lo termina de leer, el testigo me va a decir, listo, doctora, yo ya lo leí. Entonces, vuelvo a preguntarle y retomo ahí mi pregunta. Señor testigo, ¿qué es lo que ocurrió entonces cuando usted llegó a la Plaza San Martín? Porque sabemos que si estoy en un examen no le puedo preguntar. Entonces usted secuestró un cuchillo, eso no se lo puedo preguntar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió entonces cuando usted llegó a la Plaza San Martín? Ahora me acuerdo, doctora, cuando yo llegué a la Plaza San Martín me di cuenta allí que la situación era tal y encontré un cuchillo de mango negro y ese cuchillo fue secuestrado por mí y puesto concretamente en cumpliendo todas las reglas de cadenas de custodia en un sobre lacrado, firmado, etcétera, etcétera. Bien. La pregunta que voy a hacer es esta. ¿Me conviene como litigante continuar preguntándole en este sentido? Señor testigo,
me imagino que usted al ser policía lleva a cabo una serie de procedimientos, ¿no es así? Sí, señora fiscal, todo el tiempo. ¿Nos podría decir cuántos procedimientos lleva a cabo durante una semana? Y más de 10, más de 12. ¿Sobre qué son esos procedimientos? Y bueno, señora fiscal, yo estoy en el área de robos y hurtos, así que los casos, más allá de que tienen sus diferencias, son todos relacionados con los robos y hurtos que ocurren en el ámbito o en la jurisdicción de tal lugar de Lima. Sí. ¿Qué es lo que hago con esto? Y es ahí donde me remonto a la primera pregunta que yo hacía. ¿Es lógico que el testigo no se acuerde? Y sí, claramente es lógico que un policía no se acuerde a veces con exactitud cada uno de los pasos en los que él ha participado en un determinado procedimiento. Ahora bien, acá hay un tema que seguramente lo habrán visto ayer, que es función del litigante preparar a ese testigo, ¿sí? Preparar a ese testigo y saber de antemano que él posiblemente nos pueda decir que no se acuerda alguna porción de la teoría del caso. Bien, espero que hasta aquí esté claro cómo hacemos la utilización de las declaraciones previas para refrescar la memoria. Así pueden ser con declaraciones de la víctima recibida en sede de la fiscalía, así pueden ser con los testigos, las manifestaciones, perdón, de los peritos en los informes técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa y cómo utilizo las declaraciones previas para manifestar inconsistencia? ¿Sí? Este es claramente un objetivo más adversarial que el anterior, porque aquí lo que necesito es desacreditar al testigo que cambió la versión de los hechos. Un testigo que dijo en la declaración previa, dijo A, y durante el juicio está diciendo B. Esto es importante porque impacta claramente en forma directa en la credibilidad de este testigo. Por eso es tan importante saber qué es lo que los testigos dijeron en sus declaraciones previas, justamente porque yo las puedo utilizar después por si se olvida, por si se contradice, las puedo utilizar y dejar de manifiesto que dijo A durante la declaración previa y ahora en el juicio está diciendo B. Entonces, lo que le estoy manifestando con esta utilización de declaración previa al juez o a los jueces en el juicio es, ojo, que la fiscalía, el testigo de la fiscalía, que a usted le parecía tan sólido cuando la fiscal lo examinó, fíjese ahora cómo en el contraexamen es vemos cómo su testimonio se debilita, pierde credibilidad. Si yo no leí las declaraciones previas, no voy a tener con qué contrastar. Quizás no tenga que contrastar nada porque el testigo es conteste o se contradice en esto, en el ejemplo anterior, en lugar de las 7 fue a las 7:10. Bueno, no vamos a utilizar, entiendo yo, como humilde sugerencia, la declaración previa para establecer una contradicción en algo que no afecta a la teoría del caso de las partes. Esto es realmente fundamental en cuanto a cómo deben ser las inconsistencias, ¿sí? Las inconsistencias deben ser relevantes. Es fundamental que las inconsistencias sean relevantes. Si no, pierde credibilidad el litigante, pierde credibilidad mi teoría del caso. Si soy técnica litigando, yo tengo que mostrar lo que fortalece mi teoría del caso. Claro que mis debilidades también, ¿sí? Pero tengo que ser muy prudente, porque el costo, reitero, es alto, a la hora de poner en juego una inconsistencia que no es relevante, ¿sí? Que no afecta a mi teoría del caso, una inconsistencia que al juez a la hora de procesar la información de calidad que le suministran las partes no le suma absolutamente nada. Entonces, esto es muy importante
dejarlo en claro. ¿Cuál es entonces el primer caso, el primer paso para utilizar estas declaraciones previas? Bien, en primer lugar, como les dije, hay que fijar la inconsistencia y debe ser una inconsistencia que sea realmente muy importante, ¿sí? Ejemplo, en el caso de Fiorella, de Luca, de Arsenio Luca, Fiorella Paz Trujillo, como vamos a ver ahora, era la víctima, ¿sí? La víctima en su declaración previa había manifestado frente a la policía o frente al fiscal que en realidad la habían amenazado con un cuchillo, pero no sabía cuál de los dos imputados tenía el cuchillo. Y lo repite 2 veces en su declaración, como ahora vamos a ver en el ejemplo. Sin embargo, durante el juicio oral manifiesta con total certeza ante las preguntas de la Fiscalía, que en realidad el cuchillo lo tenía Arsenio Luca, que ella puede corroborar que el cuchillo lo tenía Arsenio Luca, ¿sí? Es decir, tenemos una declaración previa en donde ella manifestaba su seria duda, su clara duda en 2 oportunidades frente al fiscal acerca de quién tenía el cuchillo, pero en el juicio dice que se acordó bien y que el cuchillo lo tenía Arsenio Lucas. Entonces, esta inconsistencia va a ser de utilidad para la defensa, ¿sí? Para la defensa, cuando la fiscal terminó de examinar a su víctima y la declaración fue absolutamente impecable, porque la víctima contó todo lo que había ocurrido ese día y cómo la habían atacado y cómo la habían perseguido y cómo la habían amenazado, es la hora de la defensa. Punto primero. Si la defensa no leyó antes esta declaración previa, mal va a poder manifestar una inconsistencia y mal va a poder dejarle la duda al juez, que está muy cómodo sentado en su sillón observando cómo las partes litigan. ¿Y la idea cuál es? ¿El objetivo cuál es si yo fuera defensor? El objetivo es que, mire señor juez, no es tan clara y tan concreta y tan sólida la declaración de la víctima, la declaración de la testigo de la fiscalía. Y fíjese por qué. Entonces, lo primero que hacemos en el primer paso es una pregunta para fijar la contradicción, digamos, la contradicción que existe entre la declaración actual con la declaración anterior, ¿sí? ¿Cuál sería entonces esa pregunta? Estamos en un contraexamen, ¿sí? Entonces, ¿usted concretamente nos puede decir quién tenía el cuchillo? Sí, señor defensor, yo le puedo decir quién es el cuchillo. ¿Quién tenía el cuchillo entonces? Pregunta abierta, que puede ir. Lo tenía Paz Trujillo. Usted dijo entonces, perdón, lo tenía Arsenio Luca. Entonces, usted dijo en la declaración frente a la fiscalía que sabía quién tenía el cuchillo, ¿no es así? Sí, yo he dicho eso. Y usted dijo también que el cuchillo estaba en poder de Arsenio Luca. ¿Esto es así, no es así? Sí, es lo que acabo de decir, señor defensor. El cuchillo lo tenía Arsenio Luca. Muy bien, entonces aquí vamos al segundo paso para establecer la inconsistencia. ¿Usted recuerda, señora víctima, haber recibido o haber declarado frente a la fiscalía? Sí, claro, yo recuerdo. Y usted recuerda que esto fue efectuado, esta declaración, luego del hecho en el cual usted fue víctima. Sí, así es, señor defensor, a mí me llevaron luego de haberse producido este hecho, perdón, a la fiscalía donde yo declaré. Otra vez, y esto es importante, me imagino que usted en ese momento tenía más que fresco los hechos que le relató al fiscal, ¿no es así? Absolutamente no es, no, tal como le dije, del hecho me fui a entrevistarme con el fiscal. Muy bien,
Entonces imagino también que usted habrá firmado esa declaración. Yo firmé esa declaración. Y la firmó antes de leerla esa declaración, supongo. Claro que sí, la firmé antes de leerla. Y el hecho entonces que usted la haya firmado quiere decir que usted consentía en lo que estaba allí escrito, ¿no es así? Sí, claro, claro, señor defensor, esto es así. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy cerrando la segunda ventana de escape, le estoy dando condiciones de legitimidad a la declaración. ¿Para qué? Para que después la testigo no tenga la posibilidad de escapar por otro lado diciendo, pero en realidad yo dije tal cosa, pero escribieron tal otra, no me entendieron lo que yo quise decir, entonces escribieron mal. No, 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 no. Acá lo que estamos confirmando y lo que estamos asegurando para que el testigo no se escape es la legitimidad de esa declaración. Esa declaración se tomó inmediatamente después del caso, ante el fiscal. Eso fue lo que dije, porque yo la firmé y antes de firmarla la leí. Punto. Allí tengo entonces una legitimación de esa declaración absolutamente confirmada, las condiciones de legitimidad. Tercer paso, a la inconsistencia. Allá vamos. Vamos a acreditar esa declaración previa, entonces, y como ya la testigo nos dio el manto de legitimidad sobre aquella, ahora sí puedo usarla. ¿Por qué la voy a usar? Porque realmente es absolutamente relevante esta inconsistencia. Primero ella dijo que no recuerda quién la estaba apuntando con el cuchillo y ahora por arte de magia recuerda quién es. Creo que es un buen punto para dejar pedaleando, por así decirlo, al fiscal. Entonces, el tercer paso justamente consiste en exhibir esa declaración. Esta declaración, previo otra vez a exhibirla, se la voy a mostrar al juez y se la voy a mostrar a la fiscalía, ¿no? Al fiscal. ¿Por qué? Porque esa declaración también, más allá de que fue recibida en sede de la fiscalía, pudo haber accedido a la defensa, concretamente. Bien, se le exhibe, reconoce allí, el testigo puede reconocer su firma y ahora sí, a diferencia de lo que pasa cuando exhibo una declaración para refrescar la memoria, aquí le pido al testigo que la lea en voz alta, ¿sí? Es decir, la puede leer tanto el testigo como el abogado. Está bueno que la lea el testigo, porque aquí los protagonistas son los testigos, no somos los abogados, con lo cual está bueno que el mismo testigo que dijo en el juicio una cosa, ahora diga otra totalmente diferente, ¿sí? Nuevamente vamos a marcar el párrafo que nos interesa que el testigo lea en voz alta, porque la idea no es que lea toda la declaración, ¿sí? Si no estaríamos transmitiendo o estaríamos incorporando por lectura esa declaración que no puede ocurrir que se incorpore por lectura. Es solamente, estrictamente la parte que quiero que el juez se dé cuenta que lo que dijo antes del juicio no es lo mismo que lo que está diciendo ahora. Entonces, se pone en evidencia ante el juez que hubo un cambio de versiones y esto impacta claramente en la credibilidad. Entonces, en el ejemplo, ¿cómo sería esto? Fíjense, en la declaración de Fiorella Paz, que fue la víctima, frente al policía, creo, Miguel Manrique, o frente a la fiscalía, no importa, ella plasmó que vi que uno de ellos llevaba el cuchillo de mango morado en la mano, aunque no sabía cuál de los dos lo tenía. Y al final, otra vez vuelve a decir, lo único que no recuerdo bien es si él llevaba el cuchillo o si lo llevaba su compañero, ¿sí? Entonces, es aquí cuando Fiorella Paz va a leer en voz alta específicamente los párrafos que en este caso el defensor ha marcado con rojo. Luego de esto, vuelvo a formularle la pregunta. Usted dijo, señora Fiorella Paz, que sabía o que recordaba que el cuchillo lo tenía
el imputado Arsenio Luca. ¿No es así? Sí, bueno, pero gracias, señor juez, no tengo más preguntas. ¿Por qué? Porque no sigo, me tiento de hacerle otra pregunta y decirle, ¿ve que usted lo que dijo antes no es lo mismo que dijo ahora? No, eso me lo llevo al alegato de clausura. Eso va a ser la falta de credibilidad y de inconsistencia, la pude demostrar técnicamente, los jueces no son tontos y lo vieron, pero eso no lo evalúo en ese momento. Eso me lo puedo llevar perfectamente a mi alegato de clausura, claramente. Claro que luego de esto, y esto va a depender de los sistemas procesales de cada país, luego de esto, si yo me encontré con que mi contraparte, digamos, puso en evidencia una inconsistencia por parte, una inconsistencia de la víctima, en este caso, por parte del testigo, yo puedo pedir nuevamente la palabra para ver si de alguna manera puedo, digamos, puedo mejorar la situación en la que la contraparte hizo quedar a mi testigo, ¿sí? Puedo hacerlo claramente como para minimizar a través de declaraciones esa situación. Entonces puedo hacerle preguntas y decirle, bueno, es cierto que usted declaró, pero declaró cuando inmediatamente después del hecho, usted declaró que no recordaba quién, pero no es verdad que usted estaba muy nerviosa en ese momento, lo manifestó también en sus declaraciones por la situación en que había ocurrido, entonces en ese momento no recordaba. Entonces poder llevarla a través de preguntas de examen para que ella diga que en realidad después con el tiempo pudo aseverar o determinar que en realidad el cuchillo lo tenía Arsenio Luca. Quizás igual la credibilidad quedó puesta en duda, pero como litigante puedo mejorar su situación porque seguramente la contraparte, en este caso la defensa, no va a permitirle a la testigo decir que en realidad ahora sí lo pensó bien y se dio y aseveró y pudo darse cuenta que en realidad el que tenía el cuchillo era Arsenio Lucas, pero que en ese momento estaba muy nerviosa. El que termina de manifestar esa contradicción no le va a permitir a la testigo dar esas explicaciones. Simplemente va a decir, muchas gracias, señora testigo, no tengo más preguntas, señor juez. Y es allí donde tenemos que estar afilados y atentos la contraparte, como para intentar un nuevo examen, reitero, a veces hay sistemas que no lo permiten, mismos jueces que no lo permiten, como para dejar mejor parada el testigo y la credibilidad, el testimonio, perdón, y la credibilidad de ese testigo. Bien. Conclusiones, y esto sí me parece importante que lo tengamos en claro. El uso de ambos mecanismos, tanto de las declaraciones que se exhiben para refrescar la memoria, como las que se exhiben para manifestar inconsistencias, no son impunes. Esto genera claramente costos para el litigante. Pero hasta fíjense, costos para el litigante, no solamente cuando esta técnica no está bien utilizada, en donde inmediatamente la contraparte podría estar objetándolo, ¿sí? Sino también cuando es común ver que algunos litigantes utilizan estas declaraciones previas o hasta las objeciones mismas como para distraer la situación, o como yo siempre digo, ¿no? Como para sacar de la cancha a quien viene haciendo un excelente examen o un excelente contraexamen, ¿sí? Entonces se objeta, se molesta. A veces que, lógicamente, que estas objeciones sirven para poner un límite a las declaraciones de las contrapartes, pero muchas veces estas objeciones son mal utilizadas y se hace en realidad o se
objeta sin poder fundarlo por un lado, y por el otro lado se objeta para que el otro no diga lo que no quiero que diga, ¿sí? Y esto claramente entre los litigantes ya nos conocemos y ya sabemos por qué se objeta y por qué se molesta, ¿sí? Las objeciones bien hechas, las objeciones técnicamente, son las objeciones que están subsumidas y expresadas en cada uno de los códigos procesales, en donde podemos, cuando nos hace ruido realmente la forma en que la contraparte está preguntando, ahí podemos objetar. Lo mismo ocurre con las declaraciones, sobre todo con el uso de declaraciones para establecer inconsistencias. Si nosotros no logramos, punto 1, mostrar una inconsistencia, punto 2, mostrar que esa inconsistencia es relevante, es realmente un costo alto. Un costo alto que va a tener el litigante, es un costo alto porque el juez de alguna manera empieza a perder credibilidad en lo que respecta a la solidez y a la calidad de información que está brindando, en este caso, el defensor cuando hace el contraexamen, o la fiscalía, lógicamente, cuando hace el contraexamen. Entonces, saber que esto trae costos altísimos, saber que si lo menos posible podemos utilizar este tipo de declaraciones es un punto, un altísimo punto a favor nuestro, y no pensemos que por utilizar estas declaraciones en realidad somos mejores litigando. No, está bueno saber utilizarlas claramente, pero por favor abstengámonos cuando no haga falta, cuando no es relevante que el testigo recuerde algo que para nuestra teoría del caso no es tan importante. O que, miren lo que les digo, otro testigo lo pudo haber dicho. Entonces, siempre digo esto, ¿no? Las declaraciones de los testigos en los exámenes no tienen por qué cada uno de los testigos dar la versión completa de mi teoría del caso. Cada testigo va seguramente a cubrir una porción de mi teoría del caso. Entonces, a no desesperar, si a lo mejor ese testigo no supo decirme concretamente que el hecho ocurrió a las 7 de la mañana en punto, pero me puede decir que había amanecido ya hacía muy poquito, no importa, porque otro testigo seguramente puede decirme que fue exactamente a las 7:19, ¿sí? Entonces, ojo con echar mano, tengamos mucho cuidado los litigantes, a echar mano enseguida al papel. Esto es un vicio que tenemos todos los que nos formamos en digamos, sistemas inquisitivos mixtos donde todo se llevaba adelante a través de un expediente. Hoy, y sé que aquí hay muchos jóvenes en esta audiencia que no saben ni siquiera lo que es un expediente escrito, tienen la gran ventaja de entrenarse en este nuevo sistema adversarial, nuevo sistema acusatorio. Entonces, a ponerle realmente muchísima energía al entrenamiento de estas técnicas, porque yo siempre digo esto, nosotros podemos tener un caso muy, pero muy bien investigado, un caso absolutamente sólido en cuanto a las herramientas que se han utilizado para comprobar la teoría del caso, pero si yo, como fiscal o como defensor, no lo puedo exponer claramente en un juicio oral, corro el riesgo de no ganar el caso. Es decir, fíjense el costo que implica no saber litigar, es perder el caso. Podemos tener escrito evidencias recopiladas en carpetas organizadas como ustedes quieran, las mejores evidencias. Pero si nosotros no sabemos transformarlas en pruebas a través de la declaración de los testigos en el juicio oral, el caso se pierde. Por eso es súper importante y celebro que Ricardo haya organizado este curso, que seguramente muchos de ustedes deben decir, ay, lo que está diciendo Dupuy ya lo sé, me lo dijo un montón de veces y demás. Recuerden que esto lo tenemos que grabar muy bien en la teoría para que en la práctica salga con fluidez. Y esto es lo más difícil, la fluidez en la práctica, la fluidez en la cancha, ¿sí? Bueno, un placer haber compartido con ustedes. Podría
decirles un montón de otras cosas, pero prefiero abrir el juego a las preguntas y en base a esto contestar lo que ustedes quieran si desean hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, querida Daniela. Te comento que hay un par de preguntas bastante interesantes que me gustaría compartir contigo. De repente nos puedes dar tu opinión. La Claro. primera nos comenta Lizo Swain Rodríguez, no sé si lo pronuncié bien. Para acreditar la declaración cuando no hay firma, digamos, si estamos frente, por ejemplo, a un audio, ¿cómo se tendría que realizar? No, digamos, uso de declaración previa, no en un soporte físico escrito, sino en una grabación. Primero, Bien. esta es la primera pregunta. Sí. ¿Contesto esta? Como prefieres, si quieres contestas estas. Mientras salen las otras preguntas, por ahí tengo otra pregunta más de uno de los compañeros. Bueno, ¿cómo acreditamos un audio? Bueno, de la misma manera que acreditamos una declaración escrita, es decir, por ejemplo, nos ocurre en los casos de investigación de violencia de género, seguramente si está el fiscal de Bariloche de esto sabe, podemos entrevistar a la víctima y nosotros muchas veces lo hacemos filmándola, ¿no? Lógicamente, con autorización de ella, haciéndole saber que la vamos a filmar, que no vamos a escribir lo que ella dice, simplemente vamos a filmarla. Y esto cada secretario, cada fiscal, cada defensor lo va a dejar asentado de la manera que le parezca, de acuerdo a la deformalización de lo que es un sistema acusatorio y cómo se deja plasmada la realización de esta evidencia durante la etapa de instructoria, y nosotros, por ejemplo, lo hacemos de esta manera, ¿no? Que pueden haber diferentes criterios, pero le hacemos conocer que la vamos a grabar y que la vamos a filmar esta declaración. Esta filmación, por una certificación del secretario, queda incorporada al legajo preliminar, digamos, al legajo de investigación, y cuando y esta grabación va a funcionar como una declaración previa, es decir, yo antes de ir al juicio, claramente, lo que hice fue escuchar esta declaración atentamente para ver si la testigo o el testigo se olvida de alguna circunstancia específica. O como defensor, si él la voy a escuchar antes para saber si cuando declara en juicio se va a contradecir. Entonces, es en este momento, y acá le echamos mano a todo lo que son las herramientas digitales, y cuando de esto se trata, siempre un asistente que pueda buscar en un cortísimo tiempo la porción de la declaración que o no recordó o que manifestó una incongruencia o una inconsistencia, ¿sí? Entonces, de esta misma manera, ella no lo va a leer, pero lo va a escuchar. Y el abogado puede perfectamente, con autorización, lógicamente, del juez, y mostrándole a la contraparte que se trata de la filmación de su declaración como declaración previa, se podrá hacer escuchar exclusivamente esa porción donde esa persona, el testigo, se contradice o donde necesita refrescar su memoria. En nuestro sistema necesitamos incorporar, es decir, pedirle al juez previo al juicio la admisión de esa declaración, por más que sea en soporte digital, a los efectos, siempre se pide a los efectos de refrescar la memoria o de acreditar alguna contradicción o inconsistencia. No sé si fue clara. Bien, sí, sí. Había un par de preguntas más. Uno, te contextualizo un poquito qué es lo que sucede en Perú, porque es una pregunta que hace un compañero peruano. En Perú, nuestro código, el artículo 378, establece que se pueden utilizar declaraciones previas tanto para refrescar memoria como para evidenciar contradicción o incluso superar contradicción con los órganos de prueba. Sin embargo, no se hace referencia al acusado. Y la práctica básicamente se ha dividido en dos. Aquellos jueces que permiten que se pueda hacer uso de declaraciones previas contra el acusado y aquellos que
lo prohíben. Y entonces, quien hacía la pregunta quería saber cuál era tu opinión sobre esto. Esto es, si se puede emplear contra el acusado, y también conocer un poco la práctica que hay en Argentina, o sea, al margen de la opinión sobre el tema, sino la experiencia argentina. Y aprovecho porque hay dos preguntitas relacionadas, esa sería la primera. La segunda está vinculada a la policía. ¿Qué pasa si es que un policía va o un órgano de prueba va, declara sobre un acta que has firmado, pero no incorporan toda la información a través del órgano de prueba? ¿Sería correcto posteriormente realizar la lectura como prueba documental, o ya que se incorporó el acta con el testigo, ya no existe esa posibilidad? Esa es la segunda pregunta. Y hay una tercera pregunta relacionada a aquellas personas que no saben leer. O sea, si es que han podido apreciar, digamos, cómo se podría hacer este ejercicio con personas que lamentablemente no saben leer. Y una cuarta relacionada a menores de edad. Me las voy a olvidar, ¿eh? Me las voy a Okay. olvidar, ya te No. digo. Esperá, porque ya sé que me las voy a olvidar. Voy de a poco. Vamos de a poco, Ricardo. La primera, voy a contestar la primera. La primera tiene que ver exclusivamente con si estas declaraciones pueden utilizarse para los imputados. Ya sabemos que hay dos corrientes en las que algunos dicen que sí, otros dicen que no. En realidad, al menos desde nuestra experiencia, no tenemos ningún tipo de prohibición específica, pero se me ocurre, ¿no?, pensando en voz alta, en relación a esta pregunta, si yo como defensor necesito que el imputado diga algo que no recuerda, y en realidad sí, podría, para refrescarle la memoria, exhibirle la declaración indagatoria que se le ha presentado, que se le ha recibido en la fiscalía. Ahora pienso, para el contraexamen, ¿no? Sí, puede utilizarlo como en el contraexamen, la declaración indagatoria, en donde en la fiscalía dijo A y ahora está diciendo B. Pero la realidad es que él no declara bajo juramento, a decir verdad, ¿no? Con lo cual, su versión podría eventualmente, en base al derecho de la defensa, modificarse de alguna manera. Ahora, sí, claramente, como una herramienta de litigación, si yo encima de toda la prueba que tengo quiero dejar manifestado que el imputado ya sabemos que puede mentir, pero claramente lo puedo demostrar en el juicio, entiendo que sí, que se podría utilizar. De hecho, nosotros lo hemos utilizado. Siempre, claramente, siempre que esto se capitalice para mi teoría del caso. Si no se capitaliza y lo hago simplemente por molestar o para demostrar que bien que yo aplico esta técnica, ya ahí estamos en un problema. Hay otra pregunta que vos me habías hecho, Ricardo, es sobre las personas que no saben leer. Bueno, perfectamente el abogado, ya sea el fiscal o el defensor que está preguntando, o el creyente que está examinando, puede perfectamente leer en lugar de, ¿sí? Ya sea cuando refresca su memoria, leyéndole para que él recuerde, o bien leyendo en voz alta en la inconsistencia porque la persona no sabe leer. Lo puede oralizar el mismo abogado. Lógicamente, siempre antes haciendo un control las partes de a qué declaración previa voy a hacer referencia. Y había una tercera pregunta que no me acuerdo cuál era, ¿viste? Te dije que no me iba a acordar. ¿Cuál era, Ricardo? Sí, la tercera pregunta está relacionada, bueno, en realidad son dos. Una está relacionada a qué pasa cuando la policía, por ejemplo, realiza la lectura de un acta, pero no se incorporó toda la información a través suyo. Después, ¿es posible hacer la lectura del acta como prueba documental o no es posible? No, o sea, el acta nos va a servir otra vez como declaración previa, ¿sí? En el testigo, digamos, cuando declara el testigo, es la prueba que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, puede ocurrir
que haya alguna porción de su declaración que está brindando en el juicio que no haya sido manifestado en el acta, pero que la está relatando durante el juicio. Me parece, entiendo que eso claramente es válido, es decir, lo que, o sea, depende el caso concreto, ¿no? Pero entiendo que perfectamente se podría explicar por qué en el acta no dijo el testigo tal cosa y aquí sí lo dice. Es decir, a través de un correcto examen, preguntando correctamente al policía o sea, ni siquiera hago referencia a por qué no lo dijo, porque mi declaración, la validez, digamos, de la prueba es la declaración testimonial, es la que está pudiendo controlar la contraparte en el juicio oral. Esa es la declaración que vale, ¿sí? La declaración previa, reitero, por sí sola no sirve, se va a utilizar para refrescar la memoria o establecer alguna contradicción. Entonces, en este caso concreto, entiendo que si el testigo, el policía, está manifestando alguna circunstancia que no dejó plasmada, es válido lo que él está diciendo, amén que la contraparte eventualmente lo podría utilizar como inconsistencia para decir por qué ahí no lo dijo y acá sí lo dijo, ¿no? Depende, lógicamente, el caso concreto y el escenario del juicio en el que se esté desempeñando. ¿Y la otra, Ricardo? Creo que Sí, había una más, ¿no? hay una adicional bastante interesante porque es algo que conversábamos el día de ayer. Y esto está relacionado con las declaraciones, bueno, básicamente preguntan la experiencia con menores de edad. O sea, cómo afrontar de repente los cambios de versiones que pueden existir en una declaración que se haya rendido al inicio, cuál es la práctica que se realiza con los testimonios en juicio oral de los menores de edad. Bueno, esto va a depender claramente, nuevamente, de los sistemas procesales. Puedo hablar de mi experiencia personal, los menores de edad siempre a través de una cámara Gesell, que a los efectos de no revictimizarlo se va a recibir por única vez y esta cámara Gesell va a ser eventualmente, si es fundamental y siempre resguardando los derechos de los menores, si va a ser fundamental como piedra fundamental para mi teoría del caso en el juicio, ahí sí esa cámara Gesell va a poder ser utilizada y se va a poder reproducir durante el juicio oral, ¿sí? No es común, al menos en mi experiencia, que los menores de edad declaren, al menos no tenemos la posibilidad de que nos admitan esa declaración en forma presencial del menor de edad. Y hay un resguardo muy importante en todo lo que es las declaraciones de los menores de edad. Por eso se entiende que durante la etapa de instrucción se lleva a cabo a través de la cámara Gesell y el resultado de esa cámara Gesell es la que el litigante va a evaluar si efectivamente es necesario que sea admitida y utilizada en el juicio o no. Y doy un ejemplo en este sentido. Por ejemplo, en los casos de grooming, ¿sí? En los casos en donde investigamos y tenemos una víctima claramente individualizada. Pero digamos que tenemos también evidencia digital que nos permita asegurar no solamente que el perfil de Instagram es del menor que fue ciberacosado, sino que hay toda una trazabilidad en la investigación que nos permite determinar con la evidencia digital recolectada a través de herramientas informáticas quién es concretamente el autor. Entonces, ahí también habrá que valorar y evaluar si realmente para nosotros es absolutamente fundamental la declaración de la víctima menor cuando ya tenemos prueba más que contundente para mostrar en el juicio que nos determina que ella es la víctima, pero que el autor está perfectamente individualizado y comprobado a través de la evidencia digital que fue él quien cometió el ciberacoso. Entonces, es allí donde claramente se me vienen algunos ejemplos, ¿no? de la experiencia cotidiana, y es allí donde
debemos evaluar realmente si lo que queremos es el impacto en el juicio sobre una declaración de un menor de 7 años que fue ciberacosado, con todo lo que ello implicó, o si bien realmente nos resulta claramente, suficiente toda la evidencia digital que se transforma en prueba a través de la declaración de los testigos durante todo el juicio oral. No olvidemos que en el caso de los menores, en casi todos los sistemas procesales vamos a tener un límite para que ellos sean expuestos, y son las asesorías del menor, ¿sí? Entonces, en este caso, al menos desde nuestra experiencia en litigación, tenemos un constante límite por parte de la actividad del asesor tutelar, que si bien en la mayoría de los casos trabaja codo a codo con la Fiscalía y tiene la misma teoría del caso de la Fiscalía, su función es la de resguardar a los menores. Y resguardar a los menores muchas veces tiene que ver no solamente con, por favor, no exhiban la declaración o no exhiban la cámara Gesell, no le reciban declaración, me opongo a que se le reciba declaración en el juicio oral, sino también, y nos pasa, y bueno, no puedo evitar de hablar sobre lo que es la experiencia de mostrar la evidencia digital como prueba, es que en los casos, por ejemplo, de explotación sexual infantil, para la Fiscalía quizás es muy importante mostrar los videos o las imágenes donde los chiquitos de menores de edad están siendo explotados o han sido abusados. Aquí no solamente por lo general tengo un límite para llevar adelante este tipo de demostración por parte de la defensa, sino también por parte de la asesoría tutelar. Entonces, cada uno lógicamente con argumentos diferentes, pero ¿cómo explicarle al asesor tutelar, más allá que entiendo perfectamente cuál es su rol y cuál es su función en el juicio, que para mí esto es prueba, y es prueba que necesito demostrarle a los testigos, porque es información de calidad para que el juez termine de decidir y tome resoluciones y su sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, sea en base a información de calidad que le suministran las partes. Por eso, creo que no hay una única respuesta para la utilización de las declaraciones de menores. Creo que esto básicamente va a depender de los sistemas procesales de cada país, pero entiendo que hay que ser muy cuidadosos con el uso y debemos evaluar concretamente si es fundamental o todo el resto de la prueba es tan fuerte que podemos obviar. Bien, bien. Quisiera sí un pequeño comentario antes de terminar, Daniela, sobre un aspecto bastante interesante que mencionaste en medio de la exposición, y esto está relacionado al uso de objeciones. El uso de objeciones tiene que guardar una práctica, tiene que ser coherente con la ética profesional. Lamentablemente, alguna vez escuché a un profesor, a un docente o conferencista en una exposición que él decía: hoy día yo les voy a enseñar a cómo bajarle la llanta al fiscal. Claro, porque él era abogado defensor. Bajarle la llanta es una expresión peruana de cómo golpear al fiscal. Entonces él decía, si en un contraexamen, por ejemplo, el fiscal está dándole duro a su testigo, objeten, 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 para hacerle perder la ilación. De hecho, yo estoy en contra de ese tipo de recomendaciones porque primero me parece que va en contra de la ética profesional. Segundo, que un docente creo que estaría alentando una mala práctica forense. Y tercero, ya desde lo personal, si un abogado litigante o un fiscal o un procurador o un abogado defensor de víctimas, lo que fuese, empieza a tener esas prácticas, como bien señalabas, en el mundo del litigio todos nos conocemos y de repente le funciona en una audiencia, pero en la siguiente no, o empieza ya a tener una fama de, este objeta cualquier cosa con tal de no dejar avanzar a su contraparte, y de repente en algún caso sí tiene razón, pero la fama lamentablemente ya uno lo va calando. Entonces, sí quería comentar eso porque me pareció bastante interesante lo que mencionabas sobre el uso adecuado y correcto de objeciones.
Bien, entonces, sí, no sé si tengas algunas palabras de repente para ir finalizando nuestra sesión. De por sí yo te voy agradeciendo en nombre de todos los participantes. Ha sido sumamente enriquecedor contar con tu experiencia, con tus recomendaciones. Si han visto los participantes, hemos tenido algunos participantes que han comentado desde la práctica de la defensa, otros desde el labor del Poder Judicial, ahora contigo desde la Fiscalía. Muchas gracias de verdad, Daniela, en nombre de todos los participantes, y te dejo contigo en los últimos minutos como para que si quieras comentarnos o alguna última reflexión. Bueno, gracias a vos, Ricardo. Vos sabés que siempre es un placer trabajar con vos y estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos decís en relación a objetar por molestar al otro. Esto es claramente, es una práctica absolutamente desleal, no tiene que ver con lo que son las verdaderas técnicas de litigación y es importante no llevarlas adelante porque nos hacemos, digamos, una fama de litigantes poco serios, ¿no? Y entonces, bueno, es fundamental ser muy sólidos y muy profesionales durante el juicio oral. Yo simplemente para terminar y para compartir con todos ustedes, y esto no se lo digo solamente a los participantes, me lo vivo diciendo a mí y a mi pobre equipo que los tormento con todo esto, es capacítense, entrénense constantemente, porque es la única forma de brillar en un juicio oral, ¿sí? Entrénense en investigaciones, entrénense en cómo se investiga, incorporen lo que implica hoy las investigaciones en entornos digitales, que no solamente son los delitos informáticos, porque para todas las investigaciones se requiere recurrir a evidencia digital, no hace falta ser un especialista en investigar este tipo de delitos, pero sí empiecen a familiarizarse, sobre todo muchos aquí son jóvenes, entonces aprovechen, tomen la delantera en esto que a nosotros, a los que nos acostumbramos a recolectar evidencia en un espacio físico, y en evidencia física nos cuesta muchísimo en el día a día. Entonces la gente joven debe aprovechar y debe tomar la delantera en entrenarse puntualmente en todo lo que es investigaciones en entornos digitales. Y ni hablar en lo que es litigación, ¿no? En las técnicas de litigación. Todo el tiempo traten de hacer lo que están haciendo en estos momentos, de poder capacitarse, entrenarse, escuchar la experiencia de otros. Yo no es que sé más que nadie, simplemente es poder transmitir con ustedes las experiencias que la vida me ha puesto, la vida profesional me ha puesto a litigar en un sistema adversarial, y que realmente agradezco siempre la posibilidad que me han dado los fiscales generales y la institución del MPF-CABA para entrenarme y seguir de alguna manera haciendo cada día un poquito mejor. Bueno, muchísimas gracias para todos y que tengan un muy lindo día y felices Pascuas. Muy bien, muchas gracias Daniela. Con el resto de participantes, no se olviden que mañana tenemos nuestra última sesión con la profesora Carla Prat de México. Daniela, muchas gracias y vamos cerrando ya la conferencia. Vamos a descargar el video y lo vamos a subir en YouTube para todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego.